Las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de Tafalla están de acuerdo en que necesitan devolver el esplendor a su localidad. Todas ellas quieren potenciar el tejido empresarial, el turismo y, cómo no, el comercio local. Pero hay otros temas que preocupan a sus vecinos y vecinas, medidas más urgentes. A lo largo de esta legislatura la gente de lo que más se ha quejado es de la falta de limpieza en Tafalla. Las constantes pintadas y pancartas que ha habido por toda la zona del casco viejo y que no se han retirado a tiempo. También comparte esta idea la candidata por Iniciativa Tafalla, así como la necesidad de mejorar la administración local. Pone como ejemplo que no se ha aprobado ningún expediente urbanístico en el año 2018. Hemos visto que el ayuntamiento está paralizado. Vemos que urbanismo no saca los expedientes como deberían salir y el resto de áreas es una sensación general. Entonces, bueno, queremos que esa paralización llegue ya a su fin y que se empiece a rodar. Soko también repite en estas elecciones y lo tiene muy claro. Tafalla está en el centro de Navarra y sin embargo estamos los más aislados que hay en todo Navarra. Nos han desvertebrado porque solo existe el sur y el norte. Habría que ayudar con bajada de impuestos o lo que sea, pero desde luego que la industria que venga aquí, que cree un empleo digno y con derechos para los trabajadores. Si no espabilamos y si no trabajamos todos a una, seamos del color que seamos, cuando entras en un ayuntamiento como un pueblo, ciudad, pequeña ciudad de Tafalla, como no nos pongamos todas las pilas a la vez, cada uno con su color, desde luego va a ser muy difícil sacar adelante la ciudad. Procede de la empresa privada y se ha decantado por EH Bildu para presentarse como alcalde porque le gustó su proyecto económico. La creación de un bosque perimetral, también me gustaría parar el TAP porque lejos de vertebrar Navarra, lo que hace es desvertebrar Navarra. A nosotros nos deja aislados porque se crean dos polos socioeconómicos, uno en Pamplona y otro en Tudela, y lógicamente las empresas van a ir a Tudela o a Pamplona, dejándonos en Tafalla pues bastante aislados. También se estrena Esther como candidata socialista y también quiere que Tafalla sea lo que fue. Si no atraemos industria en Tafalla jamás podremos llegar a ser el lugar del que nunca debimos salir. Si la gente en Tafalla no se queda para trabajar y mejorar su vida, jamás va a ir al comercio local, a los bares, ni vamos a tener dinamismo en Tafalla. Por último, lo que nosotros quisiéramos conseguir es que sea una realidad la atracción del centro de especialidades del sistema sanitario. Llevamos un montón de años escuchando que el centro de especialidades va a venir con la especialidad de cardiología y dermatología y estamos siempre a la espera. A estos candidatos hay que sumar a Maya Jaurrieta de Geroa Bay y Carlos Alonso por Podemos. Todos ellos se disputan la alcaldía y el trabajar por los tafalleses y tafallesas.